Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una presentación nueva en el Centro de Investigación e Innovación en Análisis de la Conducta. Hoy tenemos una invitada muy especial. Buenas tardes, maestra Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandra, ¿me oyes? Creo que... Alejandra, creo que te perdí. Ok, creo que estamos teniendo unos problemas técnicos muy sutiles. Esperemos un poco a que Alejandra vuelva. Alejandra, ¿oh? ¿Aló? Creo que ya. Hola, regresé. Aló. No te preocupes. Buenas tardes, maestra Alejandra. ¿Podrías presentarte, por favor? Un saludo general. Hola, bueno, voy a presentar un poco de mi trabajo de investigación de maestría. Ok, Trabajé sobre la conducta de elección y múltiples alternativas en entornos dinámicos. listo. Entonces, Alejandra, antes de que empieces, y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, voy a contarles a nuestros espectadores un poco de tu perfil académico. La maestra Alejandra estudió su licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación que llevó a cabo en ese momento fue el efecto del cambio en la probabilidad de reforzamiento sobre la preferencia y coordinación de actividades en entornos con pagos interdependientes. Luego de eso, llevó a cabo una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, a cargo del director Arturo Clavijo, y después de eso llevó a cabo su maestría en la Universidad de Guadalajara con el tema específico de tesis, elección entre múltiples alternativas en entornos dinámicos. Además de eso, participaba en congresos como el de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta y el Seminario Internacional de la Conducta y Aplicaciones. Hoy la maestra Alejandra nos quiere acompañar, como ya lo mencionó, con una parte específica de su tesis de maestría de la Universidad de Guadalajara, y en ese sentido les doy todo el espacio para que puedas participar. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, les voy a presentar esta ponencia que se titula Estudio de la conducta de elección entre múltiples alternativas y está basada en mi investigación de tesis de maestría. Primero vamos a definir qué se entiende por conducta de elección. Cuando realizamos alguna actividad, esta conlleva un tiempo, es decir, asignamos cierto tiempo a realizar esta actividad y el tiempo que tenemos es limitado. Por decir, este sujeto tiene 12 horas disponibles para hacer diferentes actividades y distribuye tiempo en función de las actividades. Y podemos definir entonces la conducta de elección como la distribución de tiempo entre estas actividades. Poniéndolo en una gráfica de pastel como esta, el tiempo total que tiene el sujeto son 12 horas y cada actividad le toma un tiempo, que serían los pequeños pedazos en cada actividad. Es importante ver al tiempo como un recurso limitado, porque al asignar más tiempo a una actividad, está quitándole tiempo que podamos asignarle a otras actividades. Por ejemplo, si lee muchísimas horas al día, las demás actividades van a tener menor tiempo que se invierte en ellas. ¿Cómo se ha llevado el estudio de la conducta de elección al laboratorio? Bueno, principalmente o al principio se expuso a los sujetos ante dos alternativas con diferente programa de reforzamiento. Helmstein en el 61 observó que la proporción de respuestas entre dos alternativas igualaban a la proporción de reforzadores
en esas alternativas. Y geométricamente se puede observar así. Es decir, que por cada unidad que me muevo en Y, me muevo una unidad en X. Esta proporción solamente es una instancia de lo que sería una razón de reforzamiento, la igualación de las razones. Es decir, que la razón de comportamiento entre dos alternativas iguala a la razón de reforzamiento en esas alternativas. Posteriormente, en el 84, Pellek menciona que para que se observe, observando esta línea que podemos ver aquí, la preferencia relativa o la tasa relativa de comportamiento entre ese par de alternativas permanecerá sin cambio independientemente de los aumentos o disminuciones proporcionales en todas las tasas de refuerzo. Este supuesto lo llama homogeneidad relativa, es decir que los puntos que están sobre esta gráfica o al mover la tasa de reforzamiento sobre esta gráfica, también la razón de respuesta se movería dentro de esta línea. Por ejemplo, si es una razón de 2-1 o de 4-2 o de 6-3 o de 8-4, se mantendría constante. Y esta no se vería afectada por la tasa de reforzamiento de otra alternativa, a lo que llama independencia relativa. Si volvemos a nuestro ejemplo, si yo invierto 120 minutos leyendo un libro y 60 minutos jugando, esta razón sería de 2-1. Y si tengo otras actividades o se reduce el tiempo, esta debería permanecer constante, aunque se reduzca en tiempo, es decir, de 2-1. Y estos preceptos son compatibles con los supuestos que propone Prelec Luz en el 59 en el axioma de elección, en el que él lo propone en términos de probabilidades. La probabilidad de escoger X sobre Y es igual a la probabilidad de escoger X sobre Y en el subconjunto S. Entre pares de alternativas, la probabilidad de elegir una alternativa sobre otra permanecerá constante. A esto le llaman la regla de razón constante y es similar a lo que propone Prelec en homogeneidad relativa. Y también, no importa el número de opciones disponibles, esta razón entre pares de alternativas se va a mantener constante, que es el principio de independencia, y es igual a la independencia relativa que menciona Prelec. El estudio de elección entre dos alternativas es muy amplio. Sin embargo, cuando hablamos de más de dos alternativas, es muy reducido. En mi investigación solamente encontré 17 artículos que hablan acerca del estudio en más de dos alternativas. Son estos artículos. Los procedimientos utilizados son principalmente concurrentes, concurrentes encadenados y concurrentes de tecla de cambio. Los sujetos más utilizados son aves, principalmente palomas. También se han utilizado ratas y humanos como sujetos experimentales. Y el número de alternativas puede ser 3, 4, 5, hasta 8. Principalmente se preguntan si se cumple con los principios que propone Prelec en la ley de igualación y en el axioma de elección de Luz. Dentro de los hallazgos se puede observar que sí se cumple, en otros casos que no. También se ha observado que hay modelos que se ajustan mejor a los datos y en los programas utilizados principalmente son de intervalo. Bueno, para observar si se cumplen los preceptos que propone Prelec o el axioma de elección, se puede decir que es muy fácil pensar en agregar solamente otra alternativa. Davison y Hunter en el 76 hicieron este experimento con 3 alternativas de elección, en el que había condiciones en las que las 3 alternativas estaban disponibles en un intervalo variable 120, un intervalo variable 60 y la tercera alternativa variaba. Y en la otra condición mandaban una de las 3 alternativas a extinción. ¿Qué es lo que se encontró? Bueno, en esta gráfica se presenta el logaritmo de la razón de respuestas en función del logaritmo de la razón de reforzadores. Las X son las alternativas 1 y 2,
los circulitos son 1 y 3 y los triángulos son 2 y 3. Y podemos observar que cuando están las 3 alternativas disponibles, en esta es la primera alternativa, era la que variaba, un intervalo variable 120 y 60. Entonces, se puede ver que son muy similares y están casi sobrepuestas. Y los datos también están muy cercanos. Esta es intervalo variable 60, 120 y la tercera alternativa era variable. Y en estas dos gráficas de abajo, una de las alternativas se mandó a extinción y podemos observar que las gráficas tienen la misma pendiente o una pendiente muy similar, tanto en las que tienen 3 alternativas como en las que tienen 2 alternativas. Esto nos dice que sí se cumple con el axioma de elección y con ley de igualación. Otro de los resultados que nos da también en esta investigación es el logaritmo de la razón de respuestas en función de los reforzadores obtenidos por minuto. En la gráfica es la relación de las respuestas entre los programas intervalo variable 120 y 60. Y en B son el programa intervalo variable 60 sobre 120. Y podemos ver que se mantiene constante alrededor de -2 en la de arriba y cercano a 2 en la de abajo, es decir, que son como espejo. Entonces, esto nos hablaría que la tercera alternativa no tenía un efecto en las otras dos, por lo que no variaba, si no se modificaba la tasa, la razón relativa entre la razón entre las dos alternativas que se están comparando aquí. Sí se ha observado que se viola este axioma de elección. Por ejemplo, en el experimento que hicieron Davison y McCarthy en el 94, ellos utilizaron un procedimiento de tecla de cambio, es decir, esta tecla era para cambiar y las 3 alternativas estaban en la misma tecla, con diferentes programas de reforzamiento. Utilizaron colores amarillo, rojo, si no me equivoco es 560 nanómetros y 630 nanómetros en unas alternativas, y en la tercera alternativa variaba en nanómetros, que sería como de un naranja amarillento a un rojo o un naranja rojizo. Lo que observaron ellos era que la tercera alternativa, dependiendo del color, si era más cercano ya sea amarillo o a naranja, influía en la razón de respuesta de las otras dos alternativas. En el experimento del 96 de Davison, él hace lo mismo, solo que tiene diferentes valores en nanómetros de la tercera alternativa, que es la que varía. En esta gráfica se observa el valor de confusión relativa que es obtenido a partir de esta ecuación, a partir de un ajuste de esta ecuación. Y en el eje de las X están los valores de la alternativa o del color que tomaba la alternativa en nanómetros, que en esta imagen se podría ver de 560, que sería más o menos como por aquí, en amarillo, hasta 630, que sería aquí en rojo. Y es comparado por los marcadores cerrados con la alternativa que era señalada por un color rojo de 630 nanómetros y en círculos abiertos con la alternativa que era señalada por un color amarillo de 560 nanómetros. Sí podemos observar que conforme se acerca más al color o a los nanómetros de la alternativa fija, el nivel de confusión es muchísimo mayor y por ello también se confunde o no discriminan bien entre las alternativas, lo que afecta la razón de respuestas entre las alternativas. Otra forma de estudiar
la conducta de elección entre múltiples alternativas y para observar si se mantienen los preceptos que nos menciona Prelec en la ley de igualación y el axioma de elección, es mantener razones de reforzamiento equivalentes. Es decir, entre estas dos alternativas hay una razón de 3-1. Por cada 3 reforzadores que recibo aquí, recibo 1 aquí. Por cada 3 reforzadores que recibo aquí, recibo 1 aquí. Y por cada 3 reforzadores que recibo aquí, recibo 1 aquí. Este diseño lo utilizó Davidson en el 2007, Elife en el 2010 y Benseman en el 2015. Y lo que ellos manipulaban era la tasa de cambio con la que se cambiaba la posición de cada alternativa. Es decir, los primeros, ya sea reforzadores o sesiones, estaba en esta configuración y después cambiaba y después volvía a cambiar. A esto se le puede denominar como dinámica de la elección, que es el cambio en la asignación de tiempo a cada alternativa a través del tiempo. En la investigación de Davidson del 2007, el cambio se daba cada 5 pellets, cada 10 pellets y cada 20 pellets. Es decir, que cada número de pellets cambiaba la ubicación de donde estaban las alternativas. En estas gráficas se encuentra el logaritmo de la razón de respuestas en función del logaritmo de la razón de reforzadores obtenidos. Si se cumpliera el axioma de elección y los preceptos que tiene ley de igualación, la gráfica se vería más o menos así. Una línea recta de 45 grados con respecto a la línea del eje de las X y los puntos sobrepuestos unos a otros, sobre todo en las que tienen la misma razón de reforzamiento. Sin embargo, se puede observar eso. Posteriormente, Eliff y Davidson en el 2010 repiten ese experimento, pero los cambios solamente ocurrían cada 10 entregas de reforzador. También se puede observar que no se encuentra una línea recta con puntos sobrepuestos, sino es más bien como un infinito. Y después Benseman y colaboradores lo replican, pero los cambios son cada 50 sesiones, es decir, que el entorno es muchísimo más estable a diferencia de los experimentos anteriores. Y en esta sí se puede encontrar esta línea con puntos sobrepuestos. Otro dato que nos dan es los pulsos de preferencia. Estos pulsos de preferencia hacen referencia a qué tanto me queda una alternativa después de recibir un reforzador o qué tan fuerte es para mí el reforzador para mantenerme respondiendo en esa alternativa. Aquí Eliff y Davidson utilizan ley de igualación, pero la modificación que hizo NATAPO para más de 2 alternativas. En el eje de la Y está el logaritmo de la razón de respuestas de la ecuación de NATAPO en función de las respuestas sucesivas posteriores a la entrega del reforzador. Y cada línea es cómo se comportó después de recibir un reforzador en la alternativa más rica, que sería 27, cuadrados sería en la alternativa 9, triángulos en la alternativa 3 y triángulos invertidos en la alternativa 1. Después de recibir el reforzador, cuando es la alternativa más rica, se mantienen respondiendo, pero disminuye un poco sin llegar a 0, que sería indiferencia. A diferencia de las otras 3 alternativas, el responder o mantenerse respondiendo en esa alternativa siempre es muchísimo más baja y va decayendo conforme avanza o da más respuestas. Cuando los pulsos de preferencia son obtenidos en el experimento de entorno estable, que era de 50 sesiones, en este experimento es la proporción de respuestas en el eje de las Y y en el eje de las X son bines de tiempo. Cada 3 segundos medían cuántas respuestas había dado en qué alternativa. Es similar a la figura anterior, sin embargo, estas son proporciones. Es decir, estas 4 gráficas
son esta en otro, bueno, como lo presenta Elif. Y que podemos observar que después de obtener reforzador en 27, se mantiene respondiendo arriba de 0.5 en esa alternativa. Y en las demás va aumentando gradualmente sus respuestas. Cuando recibo un reforzador en 9, aunque haya recibido reforzador en 9, responde más a la alternativa más rica, después a la alternativa de 9, después a 3 y después a 1. Hay cierta diferencia entre todas las alternativas. También se observa en 3 y en 1. Siempre responde más a la más rica. Y si regresamos a la de Elif, podemos observar que el desempeño o el patrón de comportamiento en las 3 alternativas más pobres es muy similar. Mientras que en el experimento de Benseman sí hay una diferencia entre estas alternativas. Esto llevó como a mi pregunta de investigación y el por qué me gustaría o me quería investigar esto. Es decir, que cuando los cambios son muy frecuentes, no se observa el cumplimiento de la ley de igualación y el patrón de comportamiento parece muy similar. Y cuando el entorno es muy estable, se cumple con la ley de igualación, con el axioma de elección y también se observa un patrón que favorece a la alternativa más rica. Sin embargo, no sabemos qué es lo que ocurre en medio. De ahí surge mi diseño experimental. La razón de reforzamiento utilizo la misma que utilizan ellos, que es de 27, 9, 3 y 1. Los cambios suceden cada 5 reforzadores, es decir, 16 cambios por sesión, porque una sesión estaba compuesta por 80 reforzadores o terminaba al cumplirse la hora. La siguiente condición era cambios cada 20 reforzadores, es decir, 4 cambios por sesión. 40 reforzadores o 2 cambios por sesiones, es decir, cada 5 sesiones cambiaba, y una condición en donde no había cambios. Estas razones de reforzamiento hacen referencia a la probabilidad con que era reforzada cada alternativa, es decir, 27 es igual a 0.675, 9 a 0.225, 3 a 0.65 y 1 a 0.25. El procedimiento que utilicé fue el de cambio de tecla. Y si recordamos que ellos utilizaban ubicaciones, que era, mantengo esta misma combinación por tantos reforzadores o sesiones. Podría hacer estas permutas o cambios en 24 posibles combinaciones. Lo que se hacía debido a que todas estaban en la misma tecla, que es la tecla de alimentación, era que era asignado un color a cada alternativa. Eran blanco, rojo, verde y azul. Y solamente cambiaba la alternativa o el pago que tenía cada alternativa. Así es como se vería un ensayo experimental. Se encienden las 2 teclas, la tecla de cambio en color magenta y la tecla de alimentación en alguno de los 4 colores. En este caso se encendió de verde. Es importante decir que la tecla de cambio no opera hasta que haya habido respuestas en la tecla de alimentación. Una vez que el sujeto respondió en la tecla de alimentación, puede realizar un cambio. El primer picotazo en la tecla de cambio apaga la tecla de alimentación y el segundo apaga la tecla de cambio y enciende la tecla de alimentación con algunos. En este caso, como era verde, no se vuelve a encender verde, sino se enciende ya sea rojo, azul o blanco. Para volver a hacer un cambio, requiere responder 2 veces para que se encienda la tecla de cambio. Y para obtener un reforzador es dar un picotazo en la tecla que está disponible el reforzador, pero se acaba de cambiar, necesita 2 respuestas. Y le da 2.5 segundos de acceso al comedero. Bueno, el primer resultado que les quiero mostrar es conforme al análisis de ley de igualación.
En cada gráfica es de una condición diferente. Esta es la condición de cambios cada 5 reforzadores, cambios cada 20 reforzadores, cada 40 reforzadores, cada 5 sesiones y sin cambios. Este es el esquema que les había puesto de cómo se debería ver si se mantiene los supuestos del axioma de elección y se cumple con ley de igualación, que sería una línea recta con todos los puntos sobrepuestos. Y podemos observar que en ninguna condición se puede observar eso. Sin embargo, la sensibilidad o la pendiente de cada una de las gráficas es mayor conforme el entorno es más estable. Y también este procedimiento es útil porque también nos permite contar el tiempo. Estas gráficas son del logaritmo de la razón de tiempos en función del logaritmo de la razón de reforzadores obtenidos. Y también podemos ver que conforme el entorno es más estable, la inclinación o la sensibilidad que tienen los sujetos es mayor. Y la diferencia más grande que se encuentra en tiempos y respuestas, aunque se ven muy similares, es que el valor de sensibilidad en respuestas es mayor que el de tiempos. También otro dato que quiero presentarles es sobre los pulsos de preferencia. En esta gráfica se encuentra la razón de respuestas con ley de igualación de Natapov en función de las respuestas sucesivas posteriores al reforzador. Y se obtuvo de esta ecuación, que es el logaritmo de las respuestas en 27, por ejemplo, sobre las respuestas en 9 por las respuestas en 3 por las respuestas en 1 elevado a 1/3. ¿Cómo debemos leer esta gráfica? Parecido a lo que hicimos con las otras de los experimentos anteriores, cuando el sujeto mantiene las respuestas cercanas a 1.7 es que hay una preferencia absoluta o se mantiene respondiendo en esa alternativa. Cuando están en 0 es indiferencia o que está respondiendo igual ante todas las alternativas. Y si es cercano a menos 1.7, está respondiendo a las otras alternativas y dejó de responder en esta alternativa. Estos son los datos del sujeto 342. Y nos vamos a centrar primero en la condición de cambios más frecuentes, que es la de 5 reforzadores. En esta gráfica, en líneas negras está el análisis que se hace a la alternativa 27, 9, 3 y 1 en gris claro. Podemos observar que en todas las alternativas, después de recibir un reforzador en cada una de ellas, el desempeño o el patrón de respuestas que tiene es muy similar. Se mantiene respondiendo un poco y va decayendo hasta llegar a indiferencia alrededor de las 10 respuestas. En la condición de cada 20 reforzadores se observa una pequeña diferencia entre los patrones de respuesta. Por ejemplo, en la alternativa más rica, que sería 27, hay una permanencia mayor que en las otras alternativas. Es decir, que alrededor de la respuesta 8 empieza a decaer su patrón, bueno, sus respuestas ante esa alternativa. Sin embargo, en las otras alternativas es antes, como alrededor de la respuesta 5 empieza a decaer. Y en estas llega a indiferencia cercana a la respuesta número 10. En cambio, en la alternativa más rica se mantiene respondiendo arriba de la indiferencia hasta la respuesta número 23. En la condición de 40 reforzadores, también se observa una diferencia en los patrones de respuesta de cada una. La alternativa más rica se mantiene
respondiendo muchísimo más que en las otras alternativas. Y sorprendentemente también este sujeto responde más a la alternativa más pobre, que es 1, sin llegar también a indiferencia. En la condición de 5 sesiones, las respuestas en la alternativa 27 son más o hay una mayor diferencia entre esa y las otras alternativas, que su patrón de respuesta es muy similar y también decae muchísimo más rápido que en las condiciones esta condición y esta, o sea, solamente se quedan como 3 respuestas y decae hasta indiferencia en la respuesta 6. Y en la última condición, que es la de sin cambios, se puede observar que en la única alternativa en la que se mantienen respondiendo es en 27, a diferencia de estas, que solo les toma unas respuestas y llegan en indiferencia alrededor de la respuesta 8. Y se mantienen debajo de indiferencia, respondiendo ante ellas. ¿Qué es lo que podemos observar? Lo primero es que la sensibilidad aumentó en función de una menor frecuencia de cambios en el entorno, que eran las gráficas que les mostré primero. El patrón de respuesta posterior a la entrega del reforzador fue diferente en función de la frecuencia de cambios y que los entornos en estado estable favorecen al ajuste de la conducta a las fuentes de reforzamiento, que vimos que cada patrón de respuesta era diferente y respondían muchísimo más a la alternativa más rica cuando el entorno era más estable. También podemos decir que el procedimiento de tecla de cambio replicó los resultados anteriormente reportados en un procedimiento concurrente, que son los experimentos de los que les hablé, que era de Davison, Elif y Benzema. Y dentro de los comentarios finales, creo que es importante seguir estudiando la conducta de elección entre múltiples alternativas, debido a que en la literatura se encuentran muy pocos artículos. También es importante saber cómo es su comportamiento ante diferentes alternativas, bueno, más de 2 alternativas, y compararlo, qué es lo que sucede cuando el entorno es dinámico, cuando son 2 alternativas a cuando son más de 2 alternativas. ¿Es similar o es diferente? Y eso sería todo. Muchas gracias, Alejandra. Esa investigación está bastante interesante, muy, muy llamativa. De hecho, te tengo algunas preguntas sobre esta de tu presentación. Okay. También, si alguien tiene alguna duda, si quisiera preguntar algo, pueden preguntar en el chat del en vivo que estamos teniendo en este instante. Pero por ahora yo te haré unas preguntas muy cortas. Me llama mucho la atención este proyecto. Gracias. Ok. Sí, bueno, una pregunta muy básica que realmente me dio curiosidad y por eso te pregunto. Me llama mucho la atención que utilizaras este procedimiento de tecla de cambio. Normalmente no se usa tanto. Y me llamó la atención que no usaras demora de cambio, es decir, este chain over delay. Sí. Utilicé un change over ratio, que es pedirle más de una respuesta al sujeto en lugar de una demora. Sí, me llamó bastante la atención, demora de cambio. Ok, ¿y por qué elegiste cambiar la demora por esta estrategia de criterio de respuesta? Porque se ha utilizado anteriormente y funciona igual que poner una demora de cambio. Entonces, por cuestión más de gusto, yo creo, me pareció mejor poner una... como pedirle más respuestas a que hubiera un blackout, porque también tenía así, creo que no lo mencioné, pero cuando había un cambio de
de un componente a otro, es decir, se cumplían los 5 reforzadores y después 5 reforzadores, había un blackout. Entonces, también no quería que se confundiera ese blackout de señalar cada componente a señalar cada cambio. Oh, ok, Cambio de alternativa, sí. Ok, eso está muy llamativo, me gusta la idea, tal vez en un futuro lo aplique. Y bueno, tengo otra preguntita. ¿Cuál crees que sea la implicación de tus resultados de esta investigación que has hecho para futuros estudios? Es bastante interesante la conclusión a la que llegas sobre estados, ambientes dinámicos. Sí. Pues creo que pude mapear más que lo hicieron los colaboradores, los investigadores anteriores, porque ellos presentan como cambios muy frecuentes y qué es lo que ocurre, y cambios, casi no cambios, que era un entorno de estado estable, y te muestran cómo es el patrón de comportamiento. Y en este experimento se puede observar cómo es el patrón de comportamiento condición a condición con diferente tasa de cambio. Entonces nos ayuda a ver que el comportamiento también se va ajustando diferencialmente dependiendo de qué tan dinámico es ese entorno. Ok, listo. Está interesante, me gusta. Y una última conclusión de mi parte, no sé si tal vez Diego tenga otra pregunta. Tengo una pregunta sobre tus resultados, ¿cómo crees que, o sea, qué implicación crees que tienen para la observación? Hola, Dieguito. ¿Tus resultados qué implicación tienen para el uso de estos en investigación aplicada o en práctica aplicada, por así decirlo? Es decir, para las personas que, por ejemplo, trabajan en educativa, en organizacional, no sé, en psicología del deporte, ¿es esto que podría tener, qué implicaciones podría tener estos resultados? Realmente no había como pensado cuando era una aplicación más, pues sí, una aplicación, pero posiblemente, pues todos estamos siempre inmersos en entornos que cambian. Entonces, siento que por ahí se podría ver, por ejemplo, en la educación, si hay una tasa de aprendizaje, cuál tendría que ser como cada cuánto tiempo tienes que estar dando un tema para que no sea tan abrupto el cambio y no logren entender o aprender ese tema. Entonces podría ser, pero también no lo he pensado mucho. Sí, pero me llama mucho la atención porque es mucho más cercano al ambiente real. Y es decir, una conclusión que me gustó mucho de tu estudio es que la igualación no se alcanza. Y no se Sí. alcanza porque tenemos, bueno, no necesariamente, pero no se alcanza en ambientes con múltiples alternativas. Cuando son más de dos, ya se empieza a complicar cada vez más y empezamos a ver cómo bajan y bajan y bajan esas gráficas. Entonces es muy llamativo porque en ambientes como en organizaciones, en educación, la cantidad de alternativas son muchas, entonces es difícil alcanzar ese nivel. Entonces me llamó mucho la atención porque se pueden hacer investigaciones para intentar subir esa igualación un poco más cuando estamos frente a muchas alternativas. Entonces sí, me gustó mucho. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Hola a todos, que estaba yo tras bambalinas. Karen me echó al agua. Bueno, yo también tenía preguntas. Una más que yo, o que Karen o yo no la entendamos, es más de pronto para el público que de pronto no conoce algunos de los términos. Entonces, por ejemplo, usaste el término pulso de preferencia. No sé si podrías contarle a la audiencia de pronto un poquito más qué es eso. Sí, un pulso de preferencia se refiere a la fuerza del reforzador. O sea, qué tan fuerte fue en mí recibir este reforzador para quedarme en esa alternativa. Entonces, mientras más se mantiene ese pulso de preferencia o ese responder a esa alternativa, es más fuerte ese reforzador. Y podemos observar que cuando el entorno es muy estable, el pulso de preferencia fue muchísimo mayor porque se mantuvo casi arriba siempre, a diferencia de las otras alternativas. Y cuando el pulso de preferencia ante todas esas alternativas es similar. Entonces a eso hace referencia un pulso de preferencia. Ok, listo, muchas gracias. Listo. Y yo tenía, ahora sí ya,
preguntas más mías, pero Karen ya me robó una, que es la de, digamos, el grado de aplicación. Sí. Entonces, en torno a eso, yo por ejemplo vi que abordaste algunos de los modelos de Davison, Sí. básicamente la escuela de Auckland, y pues yo recuerdo que ellos manejan, por ejemplo, el índice de discriminabilidad en algunos de los modelos. No Sí. sé qué tanto se tuvo en cuenta eso acá o cómo podría influir, digamos, en todo este aspecto que tú nos presentas. Sí, justo también me importaba mucho conocer el índice de discriminabilidad porque ellos regularmente mencionan que cuando es un procedimiento de tecla de cambio, no se observa o es más fácil que se viole la acción de elección. Entonces quería probarlo y también hice ese análisis, pero siento que ya era demasiados datos para una presentación, entonces no lo puse. Pero en tanto de índice de discriminabilidad, cuando inicia el componente o que se acaba de realizar un cambio, el índice de discriminabilidad es prácticamente 0. Bueno, 1, ellos lo toman de 1 a infinito, siendo 1 no discrimino entre las alternativas e infinito discrimino perfectamente. Los mayores índices de discriminabilidad se encuentran en la condición en donde no hay cambios o en las que hay pocos cambios, como en la condición de 5 sesiones. Y los índices más bajos pues están en la condición con más cambios, que era la de 5 reforzadores. Y también como que llegaban a una asíntota más rápidamente en la condición sin cambios que en las demás condiciones. Pero era también gradual el aumento en ese índice de discriminabilidad entre pares de alternativas. Ok. Bueno, bien interesante. Ojalá de pronto en otra presentación veamos el índice de discriminalidad, porque ese dato me parece tremendamente interesante y en cierto grado considero yo que de pronto es el que puede dar pie para desarrollar tecnología, aplicaciones, como diría Karen, en torno a, digamos, cuando hay diversas alternativas, porque al fin y al cabo, pues, al menos desde esa línea, es más como un problema de generalización y un problema de discriminación en muchos aspectos cuando hay tantas alternativas o cuando hay, digamos, un cierto grado de sesgos por una o por otra que ignoramos. Entonces me parece bastante chévere. Muchas gracias, Alejandra. Y pues Sí, bueno, en los comentarios, pues por ahora no hay ninguna pregunta. No sé si habrá alguien que tenga una pregunta, pero por ejemplo, pues sí felicitan tu presentación. Entonces, pues César Pérez te dice muchas felicidades, excelente ponencia. Gracias. Y también Mon Salinas dice muchas felicidades, orgullosa de ti. Listo, entonces, pues yo supongo y asumo que como que no hay más preguntas en los comentarios. Entonces, no sé si de pronto quieras dejarnos un contacto para que nosotros lo dejemos ahí en los comentarios, por si alguien quiere contactarse contigo. Alejandra también tiene su ResearchGate, y en su ResearchGate, por ejemplo, tiene un póster bien bonito, bien chévere, de gran parte de lo que nos presentó el día de hoy, para que también el que quiera ver ya más cositas relacionadas a nivel de datos, pues pueda explorarlo directamente allí. Sí, justo en ese póster viene mi contacto, pero lo dejo, bueno, te lo mando en mensaje, que es alesarinas s25@gmail, por si alguna persona quiere ahondar más en el tema o le surgieron dudas después, puede contactarme. Perfecto, listo. Bueno, Alejandra, pues yo creo que no siendo más, pues muchísimas gracias por darnos esta interesante ponencia, por darnos a conocer de tu trabajo, que muy poca gente, Dios mío, este comentario me dio risa. Está chévere. No hay preguntas porque estamos recogiendo los pedazos de nuestro cerebro cuando está con el floto de tanta info. Sí. Por eso no meto más análisis. Sí, sí, te entiendo. Sí. Sí, eso que no conocen los modelos de Navakitian, si no sería peor. Pero bueno, no. Sí, también. ¿Cómo? No te También sí entendí. está complicado para entender.
Sí, esos son Naval enredados. Capitán, ajá. Sí, Sí, pero bueno. No, pues nada, muchísimas gracias Alejandra pues por la presentación, a Karen por apoyarnos también haciendo la presentación al inicio de tu parte y pues que hayas aceptado la invitación. Y pues cuando quieras también vuelves a ser invitada, ya sea para mostrarnos más datos o para mostrarnos otras cosas en las cuales tú trabajas, puedes contactar con nosotros. Y Sí, pues nada, mostrarnos tu propuesta de tesis de doctorado. Aquí estaremos. muchas gracias. Nos encantaría. Sí, yo quedo muy feliz por esta presentación. Muchísimas gracias por invitarme. Y pues ya es. ok, bueno, con todo gusto. Bueno, mis queridos espectadores, compañeros, colegas y no colegas, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por atender a esta presentación. Va a estar acá en Facebook y va a estar también en YouTube, por si acaso les interesa, para pues, que ustedes tengan acceso a este contenido tan interesante. Muchas gracias. Nos vemos en otra. Bye bye. Muchas gracias a Gracias, todos. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias, Alejandra. Que les vaya muy bien.